Bienvenidos amigos. El tema que vamos a tratar es sobre las rentas que producimos tanto las personas naturales, las personas civiles, como nosotros y las empresas. Cómo la SUNAT los va a clasificar y en función de esa clasificación que hace en 5 categorías va a establecer en cada una de ellas el impuesto a la renta que se va a pagar. ¿Cuáles son los ingresos que producimos nosotros las personas y las empresas? Están, por ejemplo, los ingresos de alquiler que deben pagar impuesto a la renta. Puede ser que tú hayas hecho una inversión de 2 o 3 pequeños departamentos por el cual te agencias un dinero a través del alquiler Airbnb. Y en este caso te preguntarás, ¿qué impuestos vas a pagar? También hay otras personas que además hacen pequeñas inversiones en la Bolsa de Valores de Lima y obtienen una ganancia por la venta de esas acciones o porque le pagan algunos dividendos que son utilidades. Y también sobre eso debes pagar un impuesto a la renta. También vamos a ver aquellas personas que tienen un negocio por el cual generan rentas empresariales. Y también vamos a ver aquellos ingresos que producimos nosotros los profesionales y los que trabajan en una empresa que tienen una relación de dependencia con su empleador. Bueno, todos estos ingresos que generamos las personas y las empresas son analizadas por la SUNAT y ha hecho una disgregación en categorías y ha establecido 5 de ellas y cada uno tiene una tasa de impuesto a la renta que paga. Empecemos a preguntarnos qué es una renta. Para la SUNAT, una renta o ingreso que tú generas son las ganancias o beneficios económicos que tú obtienes por una actividad que desarrollas o por la venta de un producto o servicio. Estas rentas se encuentran grabadas con el impuesto a la renta administrado por SUNAT. Entonces, este impuesto se determina de forma anual y grava todos aquellos ingresos que tú has obtenido en un año fiscal, que generalmente comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. A lo largo de ese año debes efectuar pagos a cuenta mensuales o definitivos de este impuesto a la renta. Ahora veamos el enfoque económico que se da a los ingresos o rentas que producimos, de acuerdo a su fuente u origen. Todos los ingresos que se producen, tanto las personas como las empresas, tienen una clasificación económica en 3 grandes grupos, que son los ingresos o rentas producto de un capital. El segundo grupo son las rentas de trabajo por el ejercicio de una actividad, de un esfuerzo de la persona o del profesional. Y en el tercer grupo están todos los ingresos que generan los negocios y las empresas. Desarrollemos cada uno de ellos. En las rentas de capital están los ingresos que obtiene una persona natural por inversión de algún capital, ya sea un bien activo como un inmueble, una maquinaria, o porque ha generado un bien productivo intangible, es decir, ha generado una patente, un software, ha escrito un libro por el cual va a cobrar derechos de autor. Entonces, estos ingresos o rentas de capital son las que obtienen las personas naturales por la inversión de un capital, ya sea un bien activo o un bien intangible. Por ejemplo, un bien de capital tangible es lo que te produce el alquiler de un departamento o una casa. También están ahí los ingresos que tú obtienes por la venta de acciones que efectúas probablemente en la Bolsa de Valores de Lima. A lo mejor alquilas un auto. Todos esos ingresos generados por las personas naturales que provienen de la explotación de algún activo tangible o intangible y te generan rentas que no tienen nada que ver con el ejercicio del trabajo, sino de este bien capital, son clasificadas como rentas de capital. En el segundo grupo tenemos las rentas de trabajo y ahí se consideran los ingresos que se obtienen por prestar un servicio, es decir, una labor, ya sea de manera independiente por el cual giras recibos de honorarios, y aquí tenemos a los profesionales y técnicos y aquellos trabajadores independientes en general. Y también tenemos como rentas de trabajo los que perciben los trabajadores dependientes que trabajan como empleados u obreros en alguna empresa. En este caso, en las rentas de trabajo, el empleador, el que paga, ya sea al trabajador independiente o al trabajador dependiente de alguna empresa, ese empleador es el que retiene el impuesto a la renta y luego lo paga a la SUNAT.
En cuanto a las rentas empresariales, estos son los ingresos generados por personas naturales que tienen algún negocio o por las personas jurídicas que han constituido de manera legal una empresa, ya sea sociedad anónima o una empresa individual de responsabilidad limitada. Aquí, para que estas rentas se consideren empresariales, es porque se generan actividades comerciales de manera habitual. O sea, no es esporádico, sino lo haces de manera frecuente y permanente. En las rentas empresariales se combinan dos factores importantes, el capital y el trabajo. La combinación de ambos factores se hace para producir utilidades o ganancias. Entonces, en estos tres grupos, desde el origen económico, se clasifican todos nuestros ingresos. Ahora que hemos visto la clasificación de estos tres grandes grupos en los cuales se clasifican nuestros ingresos, la SUNAT recoge esta clasificación y hace la suya y las divide en 5 categorías. Veamos. Las rentas de capital se clasifican en dos categorías. En la primera categoría están los ingresos de alquileres, ya sea por arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles, predios, maquinarias, equipos o autos. Y aquí también se agrupan los ingresos que obtienen las personas por el alquiler de un departamento a extranjeros a través de la plataforma de Airbnb. En la segunda categoría, la SUNAT clasifica aquellos ingresos o ganancias de capital relacionadas con las ganancias por venta de acciones, la obtención de dividendos o los ingresos de intereses que se ganan en los préstamos que uno hace. También se encuentra acá un rubro muy importante que es la venta de inmuebles. Es decir, cuando tú vendes un departamento, una casa, un local comercial de tu propiedad y obtienes una ganancia, esta es clasificada como rentas de segunda categoría. También están aquí los ingresos de capital producto de bienes intangibles, por ejemplo, que son las regalías por el uso de marcas, patentes, derechos de autor, concesiones mineras, etc. En cuanto a las rentas de trabajo, las clasifica en dos categorías, que las denomina de cuarta y de quinta categoría. En las rentas de cuarta categoría están todos los ingresos por trabajo independiente y también las rentas que las personas tenemos de fuente extranjera, que no han sido específicamente clasificadas en otras categorías, terminan incluyéndose en esta denominada cuarta categoría que tiene que ver con los ingresos del trabajo independiente. En cuanto a la quinta categoría, la SUNAT clasifica los ingresos del trabajo dependiente en una empresa, es decir, tienes un jefe al cual tú reportas tu trabajo. Por eso aquí están todos aquellos ingresos que tienen un vínculo laboral. Y finalmente, la SUNAT clasifica todas las rentas de negocios y empresariales en la tercera categoría, que son producto de operaciones comerciales de manera habitual. Por último, les precisamos que las rentas de primera, segunda, cuarta y quinta categoría para la SUNAT son las que generan las personas naturales, es decir, producto de ingresos de alquileres, producto de una inversión de capital, del ejercicio de alguna profesión o porque tú trabajas en alguna empresa. Entonces, todas estas rentas están sumadas y son las que, según SUNAT, agrupa como el total de rentas que puede producir una persona natural como tú y yo. En cuanto a las rentas empresariales, estas pueden ser producidas tanto por las personas naturales que tienen algún negocio o también son producidas por las empresas constituidas. Ahora hacemos un paréntesis para que veas que estas rentas empresariales que generan las personas que tienen negocio o las empresas, la SUNAT les ha dado 4 opciones para pagar sus impuestos. Veámoslos brevemente. Si tú tienes un negocio o tienes una empresa que desarrolla una actividad empresarial, la SUNAT ha establecido 4 regímenes tributarios por el cual puedes pagar impuestos y estos están en función del volumen de ventas que genera. Por ejemplo, en los negocios más chicos se aplica el régimen tributario del nuevo RUS, que es el nuevo régimen único simplificado. Este régimen se aplica para las personas naturales con un negocio cuyos ingresos brutos y compras tienen un límite y no deben exceder de los 8.000 soles mensuales y 96.000 soles anuales. Es decir, si tú como persona natural
tienes un negocio que no sobrepasa los 96.000 soles anuales, tanto de ingresos y de compras, vas a pagar un impuesto a la renta de 20 a 50 soles mensuales. Y este es un régimen muy económico, así que tómalo en cuenta. En cuanto al resto de los regímenes especiales que señala la SUNAT, están dirigidas para personas naturales con negocio y para empresas con un mayor volumen de ingreso. Por ejemplo, en este segundo régimen, que es el régimen especial de renta, están para aquellos negocios que tienen ingresos netos y compras que no superan al año los 525.000 soles anuales. Si estás dentro de este límite, tú solamente vas a pagar como impuesto a la renta el 1.5% del ingreso neto mensual y es también muy económico. Ahora, si superas este monto de 525.000 soles anuales, pasas al siguiente nivel donde vas a tributar el impuesto a la renta con el régimen denominado MIPE tributario, que son para las micros y pequeñas empresas cuyos ingresos netos no superan las 1.700 UIT anual. Como la UIT para el año 2025 se ha establecido en 5.350 soles, entonces estos ingresos no deben superar los 9.095.000 soles anuales por el año 2025. Como sabrás, la UIT es establecida cada año, es decir, este monto se actualiza todos los años y lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en este régimen MIPE tributario, pagan un impuesto a la renta del 10 al 29.5% sobre la utilidad anual. Y si ya como persona natural o como empresa superas este monto de los 9 millones en ventas, ya pasas a tributar en el último régimen, que es el más caro, que es el régimen general, donde la tasa de impuesto a la renta es de 29.5% de la utilidad anual. Es el de mayor costo tributario. Así que ten en cuenta que de acuerdo a tu nivel de ingresos vas a pagar ya sea 20 soles como mínimo mensual o vas a terminar pagando, si es una empresa muy grande, el 29.5% de la utilidad anual que produces en un año fiscal. Ahora veamos como segundo paréntesis qué son las micro y pequeñas empresas para que puedas tener un conocimiento general de todas estas rentas que son clasificadas como rentas de tercera categoría denominadas rentas empresariales. Y aquí vamos a ver cómo los negocios están clasificados de acuerdo a su volumen de venta en 4 categorías. Por ejemplo, las empresas más chiquitas, que son las microempresas, son aquellas que tienen una venta anual que no supera las 150 UIT. Como la UIT es de 5.350 para el año 2025, entonces su volumen de venta no debe superar los 802.500 soles anuales. Si estás en esta categoría, existe una legislación especial que te abarata los costos laborales cuando tú contratas a tu personal. Por ejemplo, acá no es obligatorio pagar gratificaciones de fiestas patrias y navideñas a los empleados que se contraten y ahí tienes un buen ahorro. En la segunda categoría están las que se denominan las pequeñas empresas, cuyo volumen de venta anual no deben superar las 1.700 UIT, es decir, los 9.095.000 soles anuales. Y aquí también hay ahorro de costo laboral que te establece la ley. Por ejemplo, en el caso de las gratificaciones de los meses de julio y diciembre de cada año, en el régimen común normal se paga un sueldo completo tanto en julio como en diciembre por concepto de gratificación. En cambio, si estás clasificado como pequeña empresa donde tu volumen de venta no supera las 1.700 UIT, es decir, los 9 millones de soles, solamente vas a pagar el 50% de gratificación a tus trabajadores. Es decir, te ahorras un 50% del costo. Luego viene en el tercer grupo las medianas empresas, que son aquellas que tienen un volumen de venta que no supera los 2.300 UIT, es decir, los 12.305.000 soles. Ahora, si tu negocio o empresa supera este monto de los 12.300.000 soles, ya pasas a ser una empresa grande, donde se aplican los regímenes de mayores costos, tanto laborales como tributarios. Bien, ahora regresemos a la clasificación de rentas de acuerdo a cómo lo establece la SUNAT. Bien, amigos, ahora vamos a ver ya las categorías de cada renta establecida. Hemos visto que la SUNAT las clasifica en 5 categorías. Empecemos por la primera. En las rentas de primera categoría están aquellas rentas o ganancias o ingresos que producen las personas naturales. Aquí no están las empresas.
Entonces están aquellos ingresos que se producen por alquileres o cesión de algún bien y por el cual se recibe una entrada de ingresos. Tienes acá los ingresos por alquileres de casas, terrenos, departamentos y locales comerciales. También están aquí clasificados los ingresos del subarriendo de predios. Y aquí están también los ingresos por alquiler de alojamiento temporal, que son los que recibes de la plataforma Airbnb. También, por último, están los alquileres de maquinarias, equipos y vehículos. Entonces, como rentas de primera categoría, están clasificadas todos los ingresos que tú y yo como personas percibimos por concepto de alquileres. Ten en cuenta que para la SUNAT los contratos de alquiler deben ser con firma legalizada ante un notario público para que éste sea aceptado como gasto para fines tributarios en las empresas. Y aquí la SUNAT establece una limitación y nos dice que la renta anual de los alquileres no deben ser, especialmente el de los predios, menor al 6% del monto del autoavalúo. Bueno, como el valor de los autoavalúos son montos reducidos, generalmente lo que se alquila termina siendo un monto mayor. Pero aún así la SUNAT te exige que para ellos el piso mínimo que tú debes tributar en un año es del 6% del monto del autoavalúo. Ahora, si tu alquiler es mayor, obviamente vas a pagar el impuesto de ese alquiler que tú recibes que es mayor. Bien, ahora la tasa que se aplica a todos los alquileres, ya sea de vehículos, maquinaria, automóviles, Airbnb u otros alquileres que recibas, la tasa de impuesto a la renta es de 5%. En verdad, la SUNAT señala que esta tasa es de 6.25%, pero al cual tú le puedes aplicar una deducción de gasto del 20%. Entonces, deduciendo este porcentaje de 20%, prácticamente te sale la tasa neta del 5%. Generalmente uno dice, yo recibo alquileres 1.000 soles al mes, voy a pagar de frente el 5% que son 50 soles. Este pago del impuesto se debe efectuar de manera mensual a través del formulario virtual 1683 que la SUNAT te lo habilita a través de su portal. O en todo caso te acercas a tu banco de preferencia, te vas a la ventanilla y dice que vienes a pagar el impuesto de alquiler. Entonces ya los bancos tienen habilitados en sus máquinas para entrar directamente a la SUNAT y generar este formulario virtual 1683 por el cual tú vas a pagar el impuesto de alquiler, que es del 5%. Allí van a poner los datos del propietario, tienes que dar el dato de tu inquilino y el banco ya cuando tú pagas te va a imprimir como voucher este pequeño formulario virtual 1683 que es la constancia que avala que tú has pagado el impuesto correspondiente. Entonces puedes apreciar que los ingresos de alquileres deben pagar el impuesto a la renta de manera mensual. Y como te lo decimos en esta nota, la declaración y el pago es con carácter definitivo. Este pequeño voucher que te da el banco por el pago que tú has efectuado es suficiente. Ya no tienes que hacer ninguna declaración anual de impuesto a la renta. Y algo también importante, que el pago del impuesto lo debes efectuar hasta el mes siguiente de devengado el alquiler. Es decir, el impuesto a la renta de los alquileres del mes de junio se paga en el mes de julio, de acuerdo a tu número de RUC y el cronograma que establece la SUNAT en función del último dígito de tu RUC. Ahora, amigos, veamos algo más dinámico, que son los ejemplos prácticos. Por ejemplo, ¿cuál es el impuesto que pagas por el alquiler de un departamento? Veamos. Si tu alquiler mensual es de 1.000 soles, vas a deducir un 20% que te autoriza la legislación tributaria. Entonces tu renta neta va a quedar en 800 soles y sobre esto vas a pagar el 5%, es decir, vas a pagar 40 soles por este alquiler mensual de 1.000 soles. Este impuesto lo tienes que pagar en el mes siguiente de acuerdo al último dígito de tu RUC. Y si alquilas a través de la plataforma Airbnb, en este caso, el propietario recibe 3.000 soles y para determinar su impuesto a la renta aplica la deducción de 20% que está autorizado, es decir, va a deducir 600 soles y le va a quedar una renta neta de 2.400 soles. A este monto le aplicas el 5% y vas a tener que pagar 120 soles por ese mes que has recibido 3.000 soles de ingresos por esta plataforma de Airbnb. Ahora ten presente este detalle. La SUNAT te advierte que si alquilas múltiples inmuebles de forma habitual, ya te va a considerar
que tú tienes un negocio y por tanto ya no vas a tributar en esta primera categoría que es para personas naturales. Te va a sustraer esta categoría y te va a clasificar en la categoría de los negocios y rentas empresariales, donde se paga no el 5%, sino se paga la tasa más alta de 29.5%. Entonces, en esta primera categoría probablemente puedas tener 2 o 3 pequeños departamentos destinados al alquiler de la plataforma Airbnb. Y en esta parte final te reiteramos que el impuesto a la renta de los alquileres se paga de manera mensual a través del formulario 1683 que te lo habilitan los bancos cuando tú vas a pagar el impuesto del 5%. También están como rentas de primera categoría el alquiler de maquinaria. Por ejemplo, Robert alquila un montacarga por los 1.000 soles. Para determinar el impuesto a la renta, hace la deducción que te permite la ley del 20%, es decir, va a deducir 400 soles. Y su renta neta afecta será 1.600. Sobre este monto se aplica el impuesto a la renta para esta primera categoría de alquileres del 5% y va a tener que pagar 80 soles por alquiler mensual. Y te vuelvo a reiterar que serán consideradas rentas de primera categoría siempre y cuando no es una actividad habitual y frecuente. Porque si ya lo haces como un negocio recurrente, la SUNAT te va a decir tu impuesto a las rentas no es del 5% de la primera categoría, sino te va a sustraer y te va a llevar a la tercera categoría, donde pagan impuesto a la renta todos los negocios y empresas, y ahí te va a aplicar la tasa más alta, que es de 29.5%. Ahora veamos cómo se hace la declaración jurada y pago de este impuesto a la renta de primera categoría. Para ello, entras a la página web de SUNAT, Operaciones en línea, ahí entras al link de declaraciones y pago, ingresas tu RUC y clave SOL, vas al link de presentación y pago, luego vas a pago y presentación de otras declaraciones y ahí te diriges al link de arrendamiento 1683 y ahí vas a llenar la información relacionada a tu inquilino para pagar el impuesto a la renta de alquiler. Ahora, vayamos a verlo. Vayamos al portal de la SUNAT. Entramos a SUNAT Operaciones en línea. Ingresamos a mi declaraciones y pagos. Ingresamos nuestro root, nuestra clave de usuario y nuestra contraseña. Ingresamos. Bien, cargó mis declaraciones y pago. Nos vamos a presentación y pago y nos dirigimos al link pago y presentación de otras declaraciones. Buscamos el link de arrendamiento, que es el formulario virtual 1683. Ingresamos, nos carga y aquí va a aparecer este formulario para llenar los datos para pagar nuestro impuesto de alquileres. Por ejemplo, nos va a pedir el periodo, el mes que vamos a tributar. Por ejemplo, vamos a decir que es el mes de junio de 2025. Ingresamos, nos va a pedir el documento del inquilino, qué tipo de documento, si es DNI o si es una empresa vas a tener que ingresar el RUC. Pones el número del RUC o si es persona natural el número de su DNI, la razón social si tiene, el tipo de declaración si es original, es decir, no es rectificatoria. Selecciona el tipo de bien, puede ser un predio o el alquiler de un bien mueble, es decir, un auto, una maquinaria, etc. Ingresas aquí el monto de alquiler y aquí te va a salir de manera simultánea el impuesto del 5% que tienes que pagar. Y aquí se anotan los intereses moratorios si tú has tenido alguna demora, es decir, no efectúas esta declaración y pago de impuesto en el mes siguiente, sino probablemente te atrases 1 o 2 meses más. Sumas el impuesto resultante del 5% más los intereses moratorios, de ser el caso, y determinas el monto a pagar. Lo agregas a tu bandeja y listo, y pagas. Regresemos. Bien, ahora entramos a las rentas de segunda categoría, donde la SUNAT clasifica todos los ingresos que obtienen las personas naturales, no las empresas, las personas como tú y yo, que tengamos ingresos de un activo real, ya sea tangible o intangible. Veamos. Por ejemplo, acá tenemos las diferentes fuentes de ingresos de las rentas de segunda categoría. En ganancias de capital están la venta de inmuebles que no sean casa vivienda. Es decir, si tú vendes una propiedad, vas a tener que pagar impuesto a la renta en esta categoría que es la segunda. También están como ganancia de capital la que obtienes por venta de acciones o bonos. También están los intereses, ya sean por depósitos bancarios, por intereses que percibes de bonos o de algún préstamo que hayas realizado.
También están clasificadas aquí las regalías que recibes por la venta de una marca, una patente o por ingresos que recibes por una franquicia que tú hayas otorgado para que usen probablemente alguna receta que tú has elaborado y lo cedes para que otra persona lo pueda explotar y de esa explotación te ceda un porcentaje de esos ingresos. También están aquí lo que se conoce como derechos de llave, que es el famoso Juanillo, es decir, cuando tú vendes un local comercial a través del traspaso, es decir, aparte del precio que recibes, cobras un porcentaje adicional por el negocio en marcha, que se llama Juanillo. También están aquí los derechos de autor que perciben los escritores. También se clasifican como regalías los ingresos que se obtienen por concesiones mineras, que obtienen los dueños de los terrenos donde se encuentran estas concesiones mineras. Por último están los dividendos, que son las utilidades o ganancias que las personas naturales reciben como accionistas de una empresa. Bien, ¿y cuál es el impuesto a la renta que se debe pagar? También aquí es del 5%. Al igual que en la primera categoría, la tasa nominal es de 6.25%, al cual la ley tributaria te permite aplicarle una deducción del 20%. Es decir, terminas pagando una tasa neta de 5%. ¿Cómo se hace el pago? Veamos. Generalmente las rentas de segunda categoría son pagadas a las personas por empresa y estas hacen la retención y esa retención ellos ya lo pagan después a la SUNAT. Ahora puede ser que no te hayan hecho la retención, tal vez la ganancia los percibes de otra persona natural. En este caso vas a tener que hacer el pago directo del impuesto a través del formulario virtual 1665. Pero si este ingreso que ha sido clasificado de segunda categoría es pagado por una empresa, probablemente esta empresa te ha retenido y ellos son los que van a pagar a través del formulario virtual 1666 las retenciones que han efectuado. Y en este caso son las empresas las que van a declarar indirectamente por ti y por tanto te eximen de hacer la declaración a la SUNAT. Y ahora ten en cuenta esta nota final A, que a veces la declaración y pago con carácter definitivo de algunas rentas que percibes, que generalmente no son frecuentes, vas a tener que hacer el pago del impuesto a la renta del 5% hasta el mes siguiente de percibida esa renta, dentro de plazos establecidos por SUNAT de acuerdo a su cronograma de pago. Y para algunos otros casos se deben incluir en la declaración jurada anual que estamos obligados a realizar. Ahora veamos la parte dinámica que son los ejemplos prácticos. Por ejemplo, ¿cuál es el impuesto a la renta de segunda categoría que debes pagar en la venta de un mueble propio? En este caso, Giancarlo vende un departamento propio adquirido el año 2017 que lo destinaba al alquiler. Producto de esa venta, obtiene una ganancia de 50.000 soles y va a tener que pagar el impuesto a la renta de 5%. Va a tener que tributar 2.500 soles a la SUNAT y deberá declarar y pagar este impuesto al mes siguiente de la venta. Es decir, si tú lo vendes en el mes de junio, tienes plazo para declarar y pagarlo hasta el mes de julio, de acuerdo al cronograma de SUNAT. Ahora, unas precisiones que debes tomar en cuenta. La SUNAT nos dice que hay un límite y es que se puede vender hasta 2 inmuebles por año para tributar como rentas de segunda categoría y puedas pagar solamente el 5%. Y si en el año realizas una tercera venta, esta será considerada que tú haces una actividad empresarial inmobiliaria y vas a tener que tributar la tasa más alta que corresponde a las empresas de 29.5%. Entonces, te aconsejamos vender solamente 2 propiedades por año y si quieres vender una tercera, espera que termine el año y el siguiente año la vendes, ya no pagas el 29%, sino vas a pagar el 5%, ya que en el siguiente año estás dentro del límite de las 2 ventas de inmuebles por año. Y ojo con esta otra precisión importante. La venta de inmuebles destinados a casa vivienda, es decir, donde tú has vivido, están exonerados de pagar el impuesto a la renta de 5%, o sea, no pagas nada. Siempre y cuando la has habitado por lo menos 2 años antes de la venta, no vas a pagar impuesto a la renta, es decir, te ahorras ese 5% y todo el precio de venta va a ser 100% ingreso disponible para ti. Ahora veamos otros ejemplos prácticos. Si vendes tu auto de uso personal, ten en cuenta que está inafecto, ya que el impuesto a la renta solo grava la venta de bienes muebles, que son objeto de depreciación contable. No aplica a los bienes de uso personal. Tampoco esta operación va a estar sujeta a IGB,
ya que este impuesto solo grava operaciones habituales. Es decir, si te dedicas de manera habitual y frecuente, ahí sí estás realizando, como dice la SUNAT, una actividad comercial, una actividad habitual, y ya no vas a tributar como renta de segunda categoría donde se paga el 5%, sino vas a tener que irte a la siguiente categoría de las empresas, que es rentas de tercera categoría, donde se paga la tasa más alta de 29.5%. Ojo también con esta precisión. Vamos por más ejemplos. Veamos ahora cuál es el impuesto a la renta de segunda categoría que pagas por la venta de acciones en el país. Por ejemplo, Daniel vende acciones de una empresa peruana listada en la Bolsa de Valores de Lima. Allí ha obtenido ganancias por 8.000 soles en el año. El impuesto a la renta que le han retenido ha sido del 5% por un monto de 400 soles, 5% de los 8.000 de ganancias. Ese impuesto a la renta de 400 soles retenido es el impuesto a la renta que le han aplicado. Entonces, aquí Daniel va a estar exonerado de presentar declaración jurada de impuesto a la renta, ya que se le efectuó la retención correspondiente. Sigamos con más ejemplos. ¿Cuál es el impuesto a la renta que tú como persona natural percibes por los intereses bancarios que has ganado en tus depósitos de ahorro o a plazo? Supongamos que has tenido un ingreso anual de 3.000 soles. En este caso, el impuesto a la renta va a ser cero, ya que esto está exonerado de acuerdo al artículo 19 de la ley del impuesto a la renta. Y aquí un ejemplo para aquellos que tienen un pequeño capital que invierten en las bolsas del extranjero. Por ejemplo, ¿cuánto es el impuesto a la renta que tú como persona natural vas a pagar en la venta de acciones que has realizado en la bolsa de Nueva York? Miremos este ejemplo. Jorge Luis, que vive en Perú, vende sus acciones invertidas en la bolsa de Nueva York que ha efectuado a través de su agente de bolsa aquí en Perú. La ganancia que ha recibido ha sido equivalente a 10.000 soles. ¿Cuál es la retención que Estados Unidos le ha efectuado? Es 0%, porque los inversionistas no residentes en Estados Unidos que obtienen ganancias por venta de acciones están exonerados de impuesto a la renta, pero tienes que llenar el formulario W8BIN, que se lo puedes encargar a tu agente para que en Estados Unidos te puedas beneficiar de esa tasa de inafectación. En cambio, si tuvieran ganancias por conceptos de dividendos, es decir, de utilidades recibidas de estas empresas americanas, ahí sí, en Estados Unidos tienen que tributar la tasa de 30%, es decir, le retienen esta tasa. En cuanto a esta ganancia que Jorge Luis ha ganado por su venta de acciones en la Bolsa de Nueva York, va a pagar en Perú un impuesto de 6.25%, es decir, 625 soles. Aquí no se aplica la deducción del 20% que sí se aplica en la venta de acciones que se hacen en la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, aquí sí pagas la tasa nominal de 6.25%, ya que Perú no tiene suscrito con Estados Unidos un convenio para evitar la doble tributación y se evite afectar un mismo ingreso, sea grabado dos veces. Nuestro país ha suscrito estos convenios con Chile, Canadá, México, Brasil y Japón, entre otros. Entonces, para que se te aplique esta tasa de 6.25% y sea considerado esta ganancia como renta de segunda categoría, debes cumplir lo siguiente: que esta operación deberá ser inscrita en el registro del mercado de valores a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú. Y esto lo puedes hacer a través de tu agente de bolsa. También esta tasa es aplicable para aquellas personas que han vendido acciones en el mercado integrado latinoamericano, que es MILA, que integran las bolsas de valores de Perú, Chile, Colombia y México. Si no cumples estos requisitos, esta ganancia de 10.000 soles que has obtenido por venta de acciones en la Bolsa de Nueva York van a ser consideradas como rentas de cuarta categoría. Y ahí la tasa no es de 6.25%, sino la tasa en esta categoría es ascendente y parte desde el 8% hasta la tasa máxima, que es 30%. Entonces, te conviene que tu agente lo registre en la Superintendencia de Mercado de Valores aquí en Perú. Y finalmente, terminando nuestro ejemplo con Jorge Luis, como no ha habido retención en Estados Unidos, tú debes declararlo en tu declaración anual de impuesto a la renta. Ahora veamos los dos últimos ejemplos. Si una persona natural recibe regalías por derechos de autor, van a estar afectos a las rentas de segunda categoría. Veamos.
Jaime Bailey, el famoso escritor que en nuestro caso hipotético reside aquí en Perú, ha escrito un libro y lo licencia a la editorial Crisol para que lo pueda distribuir y vender. A cambio de ello, él recibe regalías por derecho de autor de 15.000 soles en un año. Entonces, el impuesto a la renta que va a tener que pagar es del 5%, es decir, 750 soles. Aquí Jaime Bailey va a estar obligado a efectuar declaración jurada de impuesto a la renta si no le han practicado la retención. Pero en este caso, la editorial Crisol, como es una empresa editorial de las más grandes, le va a efectuar la retención y va a pagar por cuenta de él a la SUNAT. Y finalmente, en el último ejemplo vamos a ver aquellas personas que reciben dividendos de una empresa en la cual tienen algunas acciones. En este último caso, una persona ha recibido por concepto de dividendos 10.000 soles. Va a tener que pagar el 5% de impuesto a la renta. En este caso, no va a necesitar hacer declaración jurada, ya que la empresa que le pagó le efectuó la retención. Entonces, si te han hecho la retención del impuesto a la renta, ya te exime de presentar declaraciones juradas. Ahora veamos cómo haces esa declaración jurada y efectúas el pago de impuesto a la renta cuando no te han efectuado retenciones. Entonces vas a todo este protocolo de SUNAT operaciones en línea, vas al link de mi declaraciones y pago, ingresas tu RUC y clave SOL, vas al link de presentación y pago, vas a pago y presentación de otras declaraciones y te ubicas en el link de renta de segunda categoría, ya sea en el formulario 1665, que es para venta de inmuebles, valores y otros, cuenta propia, o te vas al formulario virtual 1666, que es para las retenciones que han efectuado las empresas o terceros. Ahora veamos el portal de SUNAT, cómo declaramos. Ingresamos al portal de la SUNAT, nos vamos a SUNAT operaciones en línea, ingresamos, nos vamos a mi declaraciones y pago, ingresamos nuestro RUC, la clave de usuario y la contraseña. Iniciamos sección, nos cargó la página de mis declaraciones y pagos. Vamos a presentación y pago y nos vamos al link de pago y presentación de otras declaraciones. Y nos vamos a rentas de segunda categoría, formulario virtual 1665, que son para los ingresos de cuenta propia. Abrimos, nos carga la página y ya sale este recuadro, donde hay 3 casilleros. Te van a pedir la información general, vas a llenar el periodo tributario, por ejemplo, junio 2025, nos carga, te va a pedir qué tipo de declaración es, vas a seleccionar si es original o rectificatoria, en este caso original, y luego vas a elegir en este primer casillero el tipo de operación de ingresos de segunda categoría. Por ejemplo, si es por la venta de un inmueble que has realizado o vas a realizar pagos a cuenta por ingresos que has recibido de valores, o sea, de acciones y otros. Y tienes como última opción otras rentas de segunda categoría. Ahí tienes los derechos de autor, las regalías, etc. Bien, vamos a resolver el caso que tú has vendido un inmueble de tu propiedad. Ingresamos en la generación de inmuebles. Le damos siguiente. Ya te va a llevar al segundo casillero que vas a tener que llenar la data de la venta de inmuebles. Tienes que llenar la fecha de operación, el valor, el precio de venta, el costo y determinas la renta obtenida, es decir, la ganancia que se va a aplicar la tasa de 5%. Además de este segundo recuadro, tienes que llenar el resto de casilleros que están aquí. Ahora te van a pedir datos del comprador, el tipo de documento, su DNI o RUT, la razón social o el nombre del comprador. Te van a preguntar si es domiciliado aquí en el país. Luego completas la data del inmueble que estás vendiendo, dónde está ubicado el departamento, el distrito, el número, etc. Y también vas a tener que indicar al final el área del terreno y el área construida del inmueble que estás vendiendo. Y también te vas al siguiente casillero, que son los datos registrales, donde vas a tener que poner la ficha registral de tu inmueble en registros públicos, número de partida o registro electrónico. Bien, entonces regresamos al primer casillero, donde ya aparece la ganancia que has obtenido y que se aplica el impuesto del 5%, y luego vas a determinación de la deuda de este último casillero. Entonces va a salir el impuesto resultante. Si han habido pagos previos, los restas, o te has demorado en pagar y va a haber intereses, los sumas y va a salir la deuda de impuesto que vas a pagar aquí. Luego vas a agregar a bandeja y va a salir cómo lo vas a pagar este 5%. Y eso es todo. Es la declaración que tienes que hacer en caso que vendas un inmueble, y esta la tienes que hacer en el mes siguiente de la venta que has realizado de tu propiedad.
Ahora regresamos al inicio de este formulario 1675 para ver las declaraciones de otras rentas de segunda categoría. Vamos a ingresar otra vez desde el inicio. Declaramos que el periodo tributario es junio del año 2025. Vamos a seleccionar que es una declaración original y ahora vamos a escoger esta segunda opción que es pagos a cuenta de enajenación de valores, o sea, por ganancias de venta de títulos, valores como acciones, etc. Nos va a pedir la información general, llenamos, ponemos junio 2025, qué tipo de declaración es, también original, y nos va a pedir la selección. Escogemos la segunda opción que es pago a cuenta, enajenación de valores mobiliarios. Damos siguiente, nos dice que no hay nada retenido porque cuando uno vende acciones en la Bolsa de Valores de Lima, como nos hacen las retenciones, va a aparecer acá las retenciones efectuadas. Como en este caso, voy a informar que la venta de acciones ha sido de una compañía que no está cotizada en la Bolsa de Valores de Lima y nos vamos acá a este recuadro de nuevo. Nos va a seleccionar el documento de identidad, si es DNI o carnet de extranjería, etcétera, de la persona natural. Vamos a poner DNI, nos va a pedir el número de documento, la razón social si la tenemos, la fecha de la transacción, el ingreso como es percibido por esa venta de acciones, el costo computable para determinar la ganancia, es decir, el resultado, nos va a requerir la cantidad de valores que hemos vendido, el RUC de la empresa que ha generado ese valor y la razón social de dicha emisora y le damos a aceptar, donde el siguiente recuadro va a ser la determinación del impuesto a la renta. Y ahora regresamos al formulario virtual 1665 para declarar renta de segunda categoría, por ejemplo, en la siguiente opción. Escogemos periodo de junio 2025. Se trata de una declaración original, no es rectificatoria. Nos vamos a la última opción que son otras rentas de segunda categoría. Le damos siguiente, ingresamos, ya nos va a pedir en este recuadro el tipo de renta que es. Puede ser que sean ingresos de intereses, también puede ser ingresos de regalías o por la cesión definitiva o temporal de algún bien, por rentas vitalicias que tenemos, etcétera. Le damos ejemplo, ingresos de intereses. Vamos a decir cuántos son los ingresos obtenidos. Vamos a señalar acá la renta obtenida. Se va a pagar el 5% y no va a salir el impuesto a pagar del 5% de la ganancia. Y eso es todo. Y ahora regresamos. Bien, y ahora continuamos con las siguientes categorías. Bien, seguimos viendo las rentas que generamos las personas naturales y en este caso vamos a ver las rentas de cuarta categoría, que es lo que considera aquí la SUNAT. Aquí se agrupa todos los ingresos por concepto de honorarios por el ejercicio de un trabajo independiente, ya sea profesional, por concepto de asesoría o consultoría, por trabajo independiente que realizan los técnicos, artistas, los conferencistas, etc. Aquí la tasa de impuesto a la renta que se paga es del 8 al 30%. Vas a pagar más impuesto a medida que el ingreso es mayor. A los ingresos que generamos los profesionales y todos los que están en esta clasificación de cuarta categoría nos permite deducir en la declaración jurada anual de fin de año como gastos 7 UIT. Si la UIT en este año 2025 está en 5.350 soles, entonces te va a dar un monto a deducir de 37.450 soles. Y además de este monto puedes deducir hasta 3 UIT adicionales por concepto de gastos o consumo. Es decir, puedes deducir hasta 16.000 soles más, aparte de estos 37.000 aquí arriba, como gasto. Entonces, tus deducciones a tu ingreso anual, eso vas a tener que aplicarle estas dos deducciones para determinar tu impuesto a la renta. Entonces, resumiendo, estas deducciones se aplican cuando tú declaras en esta cuarta categoría, vas a señalar tus ingresos como trabajador independiente, pero vas a tener que sumarle si tienes ingresos de quinta categoría, es decir, si trabajas en una empresa como funcionario o empleado. Sumas esas dos rentas de cuarta como profesional independiente y de quinta trabajando en una empresa a medio tiempo, por ejemplo, a ese total de ingresos se le restan estas 7 UIT que hemos referido y además podrás deducir hasta 3 UIT por concepto de gastos o consumos que has efectuado sujeto a unas pequeñas limitaciones porcentuales. Entonces, deduciendo estos dos conceptos, determinas tu renta neta anual y sobre eso se va a aplicar la tasa de impuesto progresiva del 8 al 30%. Te precisamos que en el transcurso del año deberás efectuar pagos a cuentas de este impuesto. En el formulario C16
si superas ciertos límites, que a continuación te precisamos. Los ingresos de los trabajadores independientes, que son los ingresos por concepto de recibo de honorarios, pueden estar sujetos a la retención del 8% por parte del pagador o empleador, o en todo caso te puedes acoger a la suspensión de esta retención si estás en el rango que señala la SUNAT. En el caso que el empleador te haya hecho la retención, ellos son los que luego pagan por ti a la SUNAT dicho impuesto a la renta. Y ahora ten en cuenta estas siguientes precisiones: que tienes que hacer declaración y pago mensual cuando el monto de las retenciones no cubre el 8% de tus ingresos mensuales. Es decir, que hacer una declaración jurada mensual para pagar el impuesto a la renta que corresponde. Porque el monto mínimo a pagar por cada mes es el 8% de tus ingresos de honorarios si superas el límite de la exoneración, que en el párrafo siguiente te lo precisamos. En efecto, van a haber personas que no van a estar afectas al pago de impuesto a la renta por sus ingresos profesionales. Veamos en qué caso. Las personas que perciben honorarios o ingresos en esta categoría de trabajador independiente que no están afectas al pago de impuesto a la renta pueden pedir la suspensión de las retenciones ante la SUNAT, siempre y cuando el monto de sus honorarios no superen los 46.813 soles en todo el año 2025. Si estás por debajo de este límite, puedes pedir la suspensión para que no te efectúen la retención del 8% y así puedas cobrar el íntegro de tus honorarios sin descuento alguno. Ahora veamos cómo se declara y se hace el pago mensual del impuesto a la renta de cuarta categoría cuando no te han efectuado las retenciones del 8% que te hemos señalado. Porque si te han efectuado la retención del 8%, estás exonerado de hacer declaraciones siempre y cuando tus ingresos no superen los 46.800 en el año 2025. Si supera, vas a tener que hacer declaración mensual. Como hay una escala progresiva que va del 8% al 30%, y como la retención solamente es de 8%, si tú tienes ingresos altos, probablemente vas a estar en una escala mayor de impuesto a la renta, que puede ser el 20% o 30%. Entonces vas a tener que hacer una declaración mensual por tus altos ingresos, vas a restar las retenciones del 8% y va a haber un saldo que tienes que pagar cada mes. Bien, entonces entramos al portal de la SUNAT, a operaciones en línea, volvemos a entrar a mis declaraciones y pagos, ingresamos con nuestro RUC y clave SOL, al link de presentación y pago, a pago y presentación de otras declaraciones y entramos a trabajadores independientes al formulario virtual C16 de esta plataforma. Vayamos a la página de la SUNAT. Ingresamos SUNAT, operaciones en línea, entramos, nos vamos a mis declaraciones y pagos, ingresamos, le damos nuestro root, ya tenemos nuestra clave de usuario y contraseñas registradas en la SUNAT, ingresamos, nos carga la página, entramos a mis declaraciones y pago, nos dirigimos a presentación y pago, luego a pago y presentación de otras declaraciones y nos vamos a buscar el link de trabajadores independientes, que es el formulario virtual 616, y ahí ya nos va a aparecer la data para declarar. En este caso nos va a pedir el periodo tributario, vamos a poner junio de 2025, nos va a decir si esta declaración rectifica o sustituye a otra, ponemos no, nos va a pedir luego el teléfono, la profesión, en este caso indicamos que es el de contador, y luego veamos siguiente, ya nos va a aparecer el detalle de los ingresos, o en todo caso tú ingresas los montos que has generado. Y en este tercer casillero ya se determina la deuda del impuesto que vas a pagar de acuerdo a la escala, del 8 al 30%. Y ten en cuenta que los primeros 46.800 soles estás exonerado. Vas a tributar pasando esta valla de 46.800 soles. Ahí empiezas a tributar de acuerdo a la tasa progresiva que señalas, una de 8% al 30%. Regresemos. Y ahora sigamos. Ahora veamos la última categoría, que son las rentas de quinta categoría. Acá están todos los ingresos que percibimos por un trabajo dependiente en una empresa, ¿no? Aquí vamos a tener una relación laboral y vamos a estar subordinados a un empleador o a un jefe. Aquí van a estar todos los ingresos que percibimos en esa empresa, ya sean sueldos y salarios, gratificaciones, las horas extras, las comisiones de venta, movilidades, viáticos y participación en las utilidades, entre otros. El impuesto a la renta que se paga es una tabla progresiva del 8 al 30%.
Obviamente vas a pagar más impuestos a medida que el ingreso sea mayor. También aquí se permiten deducir 7 UIT como gasto, es decir, como la UIT es de 5.350, vas a deducir 37.450 soles. También te van a permitir deducir hasta 3 UIT por gastos o consumos bajo ciertas limitaciones. Entonces, estas deducciones las puedes deducir a todas tus rentas que obtienes, tanto de quinta categoría, sumados también a las de cuarta, si las tienes. La suma de estos dos ingresos es que se le va a deducir estas dos deducciones permitidas por ley. Los ingresos de quinta categoría que pagan las empresas están sujetos a una retención mensual por parte del pagador. Esta retención se efectúa siempre y cuando tienen un ingreso de sueldos mayores a 7 UIT, es decir, superiores a los 37.450 soles, que es el primer filtro. Entonces, el empleado va a retener, según las tasas de impuesto a la renta, que van del 8% de manera progresiva hasta el 30%. Y esa retención lo va a pagar a la SUNAT. Ojo con esta precisión. Si tú solo percibes renta de quinta categoría, es decir, no generas recibos de honorarios, o sea, no tienes ingresos de cuarta categoría, no estás obligado a presentar declaración jurada de impuesto a la renta, ya que la responsabilidad de tu impuesto la tiene la empresa, que es el agente de retención. Y ahora ten en cuenta esta precisión, al igual que los ingresos de cuarta categoría, que las personas cuyos ingresos no superan los 46.813 soles en el año 2025 están exonerados también de impuesto a las rentas. Es decir, si tú sumas tus ingresos de quinta categoría conjuntamente con tus ingresos de cuarta categoría, si lo tienes, si estos dos ingresos no superan los 46.800 soles, estás exonerado. Solamente vas a pagar impuesto a la renta si superas este límite. Ahora amigos, entramos a nuestro tramo final de este video y aquí vamos a resumir lo que te hemos expuesto en estas 5 categorías que la SUNAT ha establecido para agrupar todos tus ingresos, tanto como persona natural como ingresos que puedas obtener producto de un negocio o empresa. Bien, entonces como hemos dicho, la SUNAT ha clasificado todos los ingresos en 5 categorías. En la primera, como hemos mencionado, van a estar todos los ingresos de alquileres de inmuebles, autos, equipos y maquinarias, incluso los ingresos de alquiler de alojamiento temporal que percibes de la plataforma de Airbnb. Aquí el impuesto a la renta que vas a pagar va a ser del 5%. En la segunda categoría van a estar todos los ingresos que te hemos mencionado, que son las ganancias de capital, los fondos de inversión, las ganancias que obtienes por venta de inmuebles, y aquí también vas a pagar la tasa de impuesto a la renta de 5%. En la tercera categoría van a estar agrupados los ingresos que obtienen los negocios y las empresas, producto de sus actividades empresariales, ya sea de comercio, industria, entre otros. Estos ingresos los van a obtener tanto las personas naturales como las personas jurídicas, que son las empresas. Y todas las rentas que generen los negocios, ya sea de alquileres, ya sea por inversiones, van a estar consideradas todas en conjunto como rentas de tercera categoría, ya que lo haces desde el enfoque empresarial. Y aquí la tasa de impuesto a la renta llega hasta el 29.5% sobre la utilidad, que es la tasa más alta. Como te hemos hecho referencia, hay 4 regímenes tributarios que la SUNAT te brinda para que vayas pagando un impuesto progresivo de menores montos o tasas hasta llegar a mayores cantidades donde se pagan tasas de impuesto a las rentas más altas. Y ahí nos hemos referido en las primeras láminas de nuestro video a la existencia de 4 regímenes tributarios en función al volumen de ventas de tu negocio. Estos 4 regímenes tributarios son el nuevo régimen único simplificado, donde se paga de 20 soles a 50 soles mensuales por concepto de impuesto a la renta. Esto es para los negocios muy pequeños, que no sobrepasan una venta anual de 96.000 soles. Luego viene el siguiente régimen, que es el régimen especial de renta, que son para aquellos negocios que tienen un volumen de venta anual que no superen los 525.000 soles anuales, y ahí el impuesto a la renta es del 1.5% del ingreso mensual. Luego, si superas ese monto, te podrás acoger al régimen MIPE tributario, donde están todas aquellas empresas que tienen un volumen de venta que no superan las 1.700 UIT. Como la UIT en este año 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas lo estableció en 5.350, es decir, estos ingresos no deben superar los 9.095.000 soles anuales para este año 2025.
Si estás por debajo de este nivel de venta, se va a aplicar una tasa de impuesto a la renta que va del 10% al 29.5% sobre la utilidad. Y si superas el volumen de ventas de los 9 millones y pico, vas a estar en este régimen general, que es el más caro, el de mayor monto, y ahí vas a pagar la tasa de impuesto a la renta más alta de 29.5% de la utilidad. Y en las rentas de cuarta y quinta categoría, que abarca los ingresos que las personas naturales civiles generamos por nuestro trabajo independiente o por trabajar en una empresa como trabajador dependiente, la tasa de impuesto a la renta que se nos va a aplicar va a ser del 8% al 30%, pero por encima del monto exonerado. Es decir, como te hemos mencionado, en estas categorías, si percibes 46.800 soles como ingresos, sumados en estas dos categorías de cuarta y quinta en el año 2025, que no superen los 46.800 soles, tú vas a estar exonerado de impuesto a la renta. Pero si superas, vas a tener que pagar esta escala del 8 al 30% de manera progresiva por tus altos ingresos. Bien, amigos, hemos llegado a esta parte final. Esperamos que todo lo que te hayamos brindado, conceptos y los casos prácticos, puedas aprovecharlos para saber el impuesto a la renta que vas a pagar, ya sea por alquileres de algún departamento, de algún local comercial, de alguna casa, o probablemente porque recibes ingresos de la plataforma de alojamientos temporales de Airbnb. Y a lo mejor, si tienes ingresos de capital, productos de fuentes de inversión, ya sea por venta de acciones, dividendos, generas regalías por derechos de autor, o a lo mejor vendes una propiedad, debes saber que solamente vas a pagar la tasa de impuesto a la renta del 5%, no más, a menos que te dediques de manera habitual y empresarial. Entonces ya no vas a estar en esta segunda categoría, sino vas a tener que pagar como si fuera una empresa donde se paga la tasa más alta de 29.5% de la utilidad. Y si te dedicas al trabajo independiente o al ser trabajador de una empresa, ten en cuenta que vas a estar afecto a la escala del 8% al 30% por tus ingresos generados que superen los 46.800 soles en el año 2025. Aprovecha todos estos conceptos, amigo, para que puedas pagar el impuesto que corresponde y no te veas afectado por desconocer estas pautas elementales que van a defender tu economía personal. Bien, amigos, si te ha gustado y ha sido útil este video, dale like y te esperamos en el próximo video donde vamos a tratar temas de mucho provecho y utilidad para ti. Nos vemos en el próximo video.